Termometría, temperatura del gas ideal. Tanto la presión como el volumen de un gas dependen fuertemente de la temperatura. Por eso son propiedades termométricas muy útiles para la confección de termómetros. Un termómetro de gas consta básicamente de un bulbo que contiene al gas en cuestión, y ese bulbo se conecta a un dispositivo para medir la presión, como por ejemplo un tubo en U que contenga, por ejemplo, mercurio. El bulbo se pone en contacto con el sistema cuya temperatura se quiere medir. Por ejemplo, se sumerge el bulbo en un recipiente con un líquido cuya temperatura se desea conocer. La escala graduada del tubo en U, en el caso de la figura que observamos, permite determinar en cada caso el volumen total ocupado por el gas y la diferencia de altura del mercurio en ambas ramas permite determinar la presión a la que se encuentra el gas. Si uno va poniendo sucesivamente en contacto el bulbo del termómetro con distintos sistemas de temperatura conocida, puede medir en cada caso la presión y el volumen del gas. Luego puede confeccionar un gráfico del producto presión-volumen del gas en función de la temperatura en la escala centígrada. Si la cantidad de gas en el termómetro es suficientemente pequeña, se dice que el gas es diluido, resulta que ese gráfico es lineal, los puntos quedan alineados. En todos los casos, esas líneas rectas cortan al eje presión-volumen en una temperatura igual a menos 273,15 grados centígrados. Esto llevó a pensar a William Thomson, conocido como Lord Kelvin, en la existencia de un límite inferior para la temperatura de los cuerpos que sería igual a menos 273,15 grados centígrados. Kelvin consideró también que sería útil definir una nueva escala de temperatura, que es básicamente un corrimiento del cero con respecto a la escala centígrada, de manera que en esta nueva escala la temperatura cero coincide con la mínima posible, que es menos 273,15 grados centígrados. Esta escala se denomina en principio temperatura del gas ideal o temperatura absoluta. Entonces, si los gases, si cualquier sustancia gaseosa está suficientemente diluida, el producto de su presión por el volumen es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Este comportamiento común de todos los gases cuando están suficientemente diluidos es lo que se denomina modelo de gas ideal. Esta nueva escala de temperaturas, que también se denomina temperatura termodinámica por razones que comentaremos más adelante, la simbolizaremos con una letra T mayúscula. Su unidad se denomina Kelvin y se simboliza con una letra K mayúscula. La temperatura de un sistema se puede determinar a partir de la temperatura de otro sistema tomado como referencia a través de la relación de los productos presión-volumen del gas del termómetro a la temperatura que uno quiere medir, dividido la temperatura o dividido la presión y volumen de la temperatura de referencia. En la expresión matemática que tienen en pantalla, el límite para presión tendiendo a cero significa que esa relación debe
tomarse o calcularse siempre y cuando el gas esté lo suficientemente diluido, es decir, cuando su comportamiento se aproxime al comportamiento de lo que definimos como gas ideal. Hasta el año 2019, el sistema que se tomaba como punto fijo era el punto triple del agua, es decir, el estado en que pueden coexistir en equilibrio las tres fases del agua: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Se sabía que esa temperatura en la escala centígrada era o es aproximadamente 0,01 grados centígrados. Por lo tanto, se definía como punto fijo para la escala absoluta a la temperatura del punto triple del agua igual a 273,16 Kelvin. Actualmente la definición ha cambiado, como comentaremos en breve. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX fueron muchos los investigadores que estudiaron las propiedades de los gases diluidos. Queremos recordar a alguno de ellos. Boyle y Mariotte obtuvieron que para una dada masa de gas, si se mantiene constante la temperatura, también se mantiene constante el producto presión-volumen. Charles también obtuvo que para una determinada masa de gas a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura medida en la escala que hoy llamamos absoluta o de gas ideal. Gay-Lussac también obtuvo que para una determinada masa de gas a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura medida en la escala absoluta. También experimentalmente se demuestra que el producto de la presión por el volumen es directamente proporcional a la masa m del gas. Entonces, si introducimos una constante que podemos llamar K por ahora, obtenemos que cuando el gas está suficientemente diluido, o sea, para límites de bajas presiones, el producto de la presión por el volumen del gas dividido el producto de la masa de gas por la temperatura en la escala absoluta, eso es una constante. O dicho de otra manera, el producto presión-volumen se puede igualar a la masa de gas por la temperatura en la escala absoluta por una determinada constante, que en este caso esa constante K será diferente para cada tipo de gas. La ecuación anterior se puede escribir de manera más cómoda si en lugar de trabajar con la masa m del gas, químicamente puro, utilizamos la cantidad de sustancia, N. John Dalton propuso en su momento que los elementos químicos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y sus propias cualidades. Los átomos de diferentes elementos tienen pesos diferentes. Distintos átomos pueden unirse dando origen a moléculas de diferentes sustancias. Avogadro, basándose en la teoría atómica de Dalton, descubrió que iguales volúmenes de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de átomos o moléculas. El número de elementos N mayúscula de átomos o moléculas de una muestra de sustancia pura es directamente proporcional a la cantidad de sustancia N minúscula. Es decir, que la cantidad de átomos o moléculas la podemos escribir como una constante N sub A
por la cantidad de sustancia. Esa constante de proporcionalidad n sub a se conoce como constante de Avogadro y es idéntica para todas las muestras. En el sistema internacional, la unidad de medida para la cantidad de sustancia se denomina mol. Por lo tanto, la unidad internacional de la constante de Avogadro es la inversa del mol. Un mol corresponde a cierta cantidad de elementos idénticos. Hasta el 2019 se definía esa cantidad como igual a la de átomos presentes en 12 gramos de carbono 12. Esta definición del mol permitía determinar experimentalmente ese número, que era aproximado a 6,022 por 10 a la 23, lo que equivalía a determinar el valor de la constante de Avogadro. Actualmente, el mol se define fijando un valor para la constante de Avogadro, que es el que ustedes pueden observar en la pantalla. La masa molar, M mayúscula, de una sustancia es la razón entre la masa M y la cantidad de sustancia N. En el sistema internacional, la unidad de masa molar es kilogramo por mol, aunque es común expresarla también en gramos por mol. Si expresamos la masa del gas en función de la cantidad de sustancia y su masa molar, para un gas ideal, el producto presión por volumen se puede escribir igual a la cantidad de elementos N mayúscula por la temperatura en la escala absoluta por una constante K minúscula que resulta ser la misma para todos los gases. Esta es una de las constantes fundamentales de la física y se denomina constante de Boltzmann. Actualmente, el Kelvin se lo define asignándole un valor por convención a la constante de Boltzmann, que es el que ustedes tienen en pantalla. Si la cantidad de elementos del gas se escriben en función de la cantidad de sustancia y del número de Avogadro, la constante de Boltzmann por la constante de Avogadro define una nueva constante que simbolizamos con R mayúscula, que resulta independiente del tipo de gas. Esta constante R mayúscula se denomina constante universal de los gases y a partir de los valores asignados a la constante de Avogadro y a la constante de Boltzmann, resulta que su valor es 831,44 Joule mol Kelvin. Cuando se propuso la escala absoluta, la escala centígrada ya estaba muy difundida y se había convertido de uso cotidiano en muchos países del mundo. Por eso, actualmente se la mantiene, pero ahora se la denomina temperatura Celsius o escala Celsius, y la unidad de medida se denomina grados Celsius. Ya no se la define más a partir de los puntos de equilibrio del agua con el hielo y del agua con su vapor, sino que se la define por una relación o por su relación con la escala absoluta. El valor numérico de la temperatura en la escala Celsius es igual al valor numérico de la temperatura en la escala absoluta menos 273,15. Hay que observar que cuando en lugar de determinar la temperatura de un sistema se miden cambios o variaciones de temperatura, los cambios de temperatura tienen el mismo valor numérico tanto en la escala Celsius como en la escala absoluta.